En la primera epístola de Pablo a los Corintios hemos visto que él quiere, como propósito, tratar con problemas y responder preguntas. Y las semanas pasadas hemos estudiado cómo Pablo responde las preguntas de los Corintios en cuanto a los dones espirituales. Y hemos visto que Pablo ha dicho en el capítulo 12 que el Espíritu Santo se manifiesta en la unidad y la diversidad de la iglesia. Y yo les he dejado esta imagen de una orquesta que es una buena representación de la unidad y la diversidad. Una orquesta está compuesta de varias personas, distintas personas con distintos instrumentos, tocando su propia música, pero todos bajo la dirección de una persona y con un propósito de producir un sonido bonito, unido y consistente. Y esta es una buena ilustración de la unidad dentro de la iglesia. Y Pablo ha dicho en el capítulo 12 que dentro de la iglesia nosotros somos como cuerpo, un cuerpo con muchos miembros, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y también aprendimos en el capítulo 12 que la meta o el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Entonces, dentro de todo lo que está pasando, todos los dones que el Espíritu Santo está repartiendo a los miembros de la iglesia, todo es para el propósito de la edificación. Al final del capítulo 12, aprendimos la semana pasada, Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y este camino más excelente es el camino del amor. Y Pablo dice que el amor es superior a todos los dones espirituales y aún a los dones milagrosos del Espíritu Santo, porque los dones sin el amor no edifican la iglesia, porque el amor siempre busca el bien del otro, y el amor es constante, el amor es intencional, el amor siempre está enfocado en otros. Y eso tiene que ver con, en todo momento, el amor es constante, siempre protege, siempre cree, siempre espera, siempre soporta. Y el amor permanece para siempre. Entonces, el amor es el camino aún más excelente, es superior a todos los dones, porque sin ello los otros dones no valen nada. El amor es superior a todos los dones porque edifica a los demás. Y el amor es superior a los dones reveladores porque permanece para siempre. Entonces, ahora llegamos al capítulo 14. Este capítulo es la conclusión, la finalización de la respuesta de Pablo a los corintios en cuanto a los dones espirituales. En este capítulo aprendemos un poco más de las lenguas y la profecía. Y Pablo quiere abordar el tema que fue algo muy popular dentro de la iglesia en Corinto. Y él quiere hablar de la edificación y el orden en la iglesia. En este capítulo hay dos secciones. En primer lugar, la primera parte dice que el ministerio de los dones espirituales debe ser comprensible. Comprensible es la palabra clave. Y la segunda sección dice el ministerio de los dones espirituales debe ser ordenado. Estas dos palabras tienen que ver con el ministerio o la función de los dones espirituales dentro de la iglesia. Son la palabra clave porque dice Pablo que es necesario que los dones, el ministerio de los dones sea comprensible y ordenado para que sean edificantes en la iglesia. Pablo empieza en el versículo 1 diciendo, seguid el amor. Entonces, hablando del camino más excelente, el capítulo 13 y todo lo que él describía en el capítulo 13 sobre el tema del amor, seguid el amor. Debemos enfocarnos en amar los unos a los otros. Y dice también procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, en la iglesia en Corinto sabemos que muchas personas tenían mucho interés en el don de las lenguas. Pero Pablo dice que ellos deben preferir el don de la profecía. Y eso nos lleva a entender, Pablo, ¿por qué la profecía sobre los otros dones espirituales? ¿Por qué prefieres
que la iglesia en Corinto hablara con profecía menos que con las lenguas. ¿Por qué la profecía sobre los otros dones espirituales? Bueno, en el capítulo 14, el versículo 2, tenemos una comparación entre las lenguas y la profecía. Mire lo que dice el versículo 2. Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo dice en cuanto a las lenguas, el don de lenguas, dice que esa persona habla a Dios, no a los hombres, habla a Dios, y dice que habla misterios, es decir, que está revelando la voluntad, el conocimiento de Dios. Entonces es un don revelatorio, es un don por el cual Dios se revela a su pueblo, a la iglesia. Y dice que en las lenguas la persona está hablando a Dios y está hablando los misterios o la revelación de Dios. El versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres y habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Entonces, en la profecía, una persona, un profeta, que tenía el don de la profecía, hablaba por Dios. Muchas veces pensamos en la profecía como predecir o decir algo del futuro, pero más que nada la profecía es hablar por Dios. Esa persona estaba hablando por Dios, hablando a los hombres y hablando la revelación, revelando la voluntad de Dios, revelando lo que dice Dios en cuanto a un asunto, en cuanto a una situación. Habla revelación de Dios. Entonces, los dos, el hablar en lenguas y la profecía, hablaron los misterios, la revelación de Dios. Las lenguas a Dios y no a los hombres, y la profecía a los hombres. Dice Pablo, el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces la persona que estaban hablando en lengua recibe edificación porque tiene la experiencia de ver el poder del Espíritu Santo obrando en su vida, que él estaba hablando la revelación de Dios, pero en otra lengua, en un idioma extranjero que no había aprendido, que no sabía, y hablando en otro idioma, fue muy emocionante, diciendo que, bueno, Dios está haciendo eso, Dios está usándome para revelarse a la iglesia. Y esa persona estaba edificado, estaba animado por el poder de Dios obrando en él. Dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, creo que podemos ver muy claramente por qué Pablo prefiere la profecía al hablar en lenguas. Porque las lenguas, dice el persona que habla en lenguas, edifica a sí mismo, pero la profecía edifica a la iglesia. Entonces, Pablo prefiere la profecía porque está edificando a la iglesia. Y dice así, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Podemos entender tal vez un poco más cómo funcionaban los dones de la profecía y las lenguas en la iglesia primordial. Podemos recordar que ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento y tenían apóstoles y profetas que estaban revelando el conocimiento, la revelación de Dios a la iglesia. Y dentro de la iglesia, a veces fueron muchos profetas, y este profeta se pone de pie y dice, así dice Dios, así dice Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros sepamos, y estaba revelando lo que Dios quiere que la iglesia sepa en ese momento.
Y esa persona estaba hablando por Dios, una revelación de Dios, no estaba enseñando algo o explicando algo que Dios ya había revelado, pero estaba revelando algo nuevo de parte de Dios. Fue una revelación de Dios, y porque él estaba hablando en el idioma de toda la iglesia, fue completamente comprensible. No fue un misterio, no fue algo oscuro, fue muy claro. Y de hecho, varias veces tenemos instancias en el Nuevo Testamento, y de hecho, lo que los apóstoles, cuando los apóstoles hablaban, por ejemplo, Pedro, en 2 de Pedro 1, cuando habla de su ministerio en escribir la palabra de Dios, ellos se describen en términos de profecía, hablando por Dios, en algo comprensible. Es decir, que antes no sabíamos la revelación de Dios, pero por los profetas, ellos nos dieron a conocer la voluntad de Dios. Fue una revelación de Dios y fue completamente comprensible para la iglesia. Al otro lado, un poco distinto, pero también una profecía, una categoría de la profecía fue las lenguas. Y lo que pasaba fue que una persona en la iglesia se pone de pie y empezó a hablar, pero en otro idioma. Me imagino que muchas veces, por ejemplo, tenemos varias instancias de eso en el libro de Hechos, Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19 creo. Y hablando de personas de otras regiones, otros países que hablaban otros idiomas. Y esa persona empezó a hablar, y de nuevo una revelación de Dios, hablando por Dios, pero en otro idioma. Entonces fue una profecía, pero también acompañada con una señal milagrosa. Es decir, que tenemos la revelación, pero también una señal acompañante que fue para autentificar o verificar que esa persona que estaba hablando por Dios. Y nosotros podemos ver claramente en Hechos 2 que la persona que estaban escuchando se dieron cuenta de de lo que estaba pasando, de lo que estaban diciendo los apóstoles en ese momento, cuando hablaban en lenguas, fue de Dios. ¿Por qué? Porque todos estaban escuchando este mensaje de las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces, siempre el propósito de un milagro es para autentificar que esa persona es de Dios. Entonces, esa persona puede empezar a hablar en lenguas y revelando la voluntad de Dios a la iglesia. Y puede ser que dentro de la iglesia hubiera una persona que hablaba esta lengua y puede verificar que lo que este hermano está diciendo, este hermano está hablando en mi idioma. Y yo sé que mi hermano no ha estudiado, no estaba practicando y aprendiendo en Duolingo, una aplicación, un nuevo idioma. No, esa persona no, pero por medio del Espíritu Santo está hablando y está edificando a otra persona. Me imagino que muchas veces cuando Pablo estaba en sus viajes misioneros, él llegó a una isla, un país distinto, y empezó a hablar, y hablando en el Espíritu Santo y en el idioma de las personas que vivían allá. Y ellos pudieron ver que este hombre que está hablando está hablando por Dios, porque lo que está haciendo es imposible. Podemos imaginarnos en nuestra iglesia que un hermano empieza a hablar en ruso y no había estudiado el ruso, pero empieza a hablar en ruso. Y otra persona, tal vez la hermana Ana, dice, bueno, él está hablando en ruso y está diciendo tal y cual, y eso es lo que está diciendo. Y podemos ver que no solamente fue una revelación de Dios, pero la señal de las lenguas y verifica o autentifica que esa persona estaba hablando por Dios. Pero sin una persona para interpretar, sin una persona para traducir lo que estaba diciendo esa persona,
este hermano en lenguas fue incomprensible. Y por eso la iglesia puede ver que este hermano está hablando en otro idioma, pero bueno, nosotros no sabemos lo que está diciendo. Pero, si fuera un hermano que supiera, que entendiera este idioma, puede decir, bueno, lo que está diciendo el hermano es así dice Dios y puede traducir el mensaje de Dios, entonces todos pueden entender. Y en ese momento el mensaje se convierta en ser comprensible, porque con la interpretación o la traducción fue posible que toda la iglesia pudiera entender y pudiera ser edificado por el mensaje de Dios. Así es la profecía y las lenguas. Entonces Pablo dice, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizases. Dice Pablo, la profecía es superior a las lenguas porque es comprensible. La palabra clave, comprensible para la iglesia, y por eso edifica a la iglesia. Ahora, en los versículos que siguen, el versículo 6, Pablo sigue explicándose esta idea, diciendo que sin comprensión, sin entendimiento, la revelación de Dios no edifica la iglesia. Versículo 6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces, la idea es, Pablo dice, y si yo estoy hablando en lenguas a ustedes, pero ustedes no entienden mi idioma, entonces, ¿qué provecho es? ¿Qué provecho es? Pablo dice, versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Entonces tiene un ejemplo de los instrumentos y nosotros podemos escuchar una música en la calle, en el auto, con los audífonos, en una fiesta, y podemos ver distintas voces de los instrumentos. Podemos distinguir entre los sonidos de una flauta, de una guitarra, de muchas cosas. Y nosotros tenemos la habilidad de distinguir las voces de los instrumentos. Y Pablo va a decir que esta distinción es importante porque es necesario que podamos entender lo que alguien está diciendo. Nosotros estamos escuchando sonidos con nuestros oídos, pero también tenemos la habilidad de entender lo que está diciendo. No sé si les ha pasado, pero tal vez en la tele o otra cosa puede escuchar a una persona hablando en otro idioma. Y lo que escucho yo es sonidos nomás. Pero cuando esa persona está hablando un idioma que conozco, que entiendo, yo escucho palabras, yo escucho oraciones, frases, hay un sentido. Y es muy interesante porque muchas veces un idioma suena como una mezcla de sonidos, pero otro idioma que conozco, bueno, da distintas voces y podemos distinguir entre las cosas, los sonidos que estamos escuchando. Pablo dice también, el versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y sabemos, entendemos que para el ejército la comunicación es de suma importancia, porque es necesario que las personas puedan comunicarse claramente para que todo el ejército escuche bien y entienda todas las instrucciones. Todo eso es importante. Entonces, es importante que un soldado dice, sí, bueno, yo escuché un orden.
y que dijo, bueno, yo no sé, pero él estaba hablando. No, es necesario que el soldado escuche bien, que entienda todas las instrucciones porque es de suma importancia dentro de la batalla. Entonces, de nuevo, no es solamente importante que está saliendo palabras, saliendo sonido, pero es más importante que el recipiente escuche bien y entienda lo que está diciendo. Versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Dice, si por ejemplo este hermano se pone del pie y empieza a hablar en lenguas, pero nadie sabe o entiende el idioma en que él está hablando al aire o está hablando en vano, está hablando sin propósito. No es comprensible y por eso no edifica. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Podemos ver, podemos escuchar un mundo de idiomas. Y cuando yo veo estos letreros, yo veo señales, yo veo palabras, pero no tienen ningún sentido para mí. Y eso no es decir que estas palabras son sin sentido. Es decir, que ellos tienen su sentido, pero para mí no tienen ningún sentido. Y Pablo dice, así es con el don de las lenguas dentro de la iglesia. Si estamos hablando en lenguas y no hay ninguna persona que pueda entender, que pueda traducir, que puede decir, y así lo que está diciendo es un mensaje incomprensible y por eso no edifica a la iglesia. Versículo 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Me imagino que nos ha pasado la experiencia de tratar de hablar con una persona que no entienda nuestro idioma. Es muy frustrante porque no podemos comunicarnos. Es necesario que no solamente que hablemos, pero que hablemos en una forma entendible, comprensible para la persona que escucha. Así, versículo 12, dice Pablo, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. De nuevo, Pablo dice, es necesario que el ministerio de los dones espirituales sea comprensible para que sea edificante. Ahora, hemos dicho hasta este punto, la profecía es superior porque es comprensible y por eso edifica. Sin comprensión, la revelación de Dios no edifica a la iglesia. Ahora vamos a ver en los versículos 13 al 19, sin interpretación, hablando muy específicamente del don de hablar en lenguas, las lenguas no pueden entenderse ni edificar a la iglesia. Es necesario que sea una traducción, una interpretación. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Se dice que es necesario que tenga un intérprete, es necesario que tenga un traductor para que todos entiendan. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De nuevo, Pablo dice que dentro de la iglesia, para edificar a mis hermanos, es necesario que el ministerio de los dones espirituales sea comprensible. Sin interpretación, las lenguas no pueden entenderse y no pueden edificar a la iglesia. Dice versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pensando en nuestro ejemplo de una persona
hablando en lenguas en la iglesia y no hay ninguna persona que entienda este idioma que pueda traducirse. ¿Y qué diremos entonces? ¿Amén? Pero no podemos decir amén porque no sabemos lo que está diciendo. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y podemos recordar que el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Bueno, suena como Pablo es muy negativo en contra del don de las lenguas. Y podemos decir, entonces, Pablo, tal vez tú no hayas experimentado el don de hablar en lenguas. Tal vez tú no entiendas lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en el don de hablar en lenguas. Pablo dice, no es así. Versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y como decía antes, me imagino que en sus viajes misioneros Pablo tenía varias oportunidades de manifestar este don del Espíritu Santo hablando en lenguas, en idiomas a otras personas, a personas de otros países que hablaban en otras lenguas. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo dice, mira, yo puedo hablar en lenguas mucho más que todos vosotros, pero en la iglesia la manifestación del Espíritu Santo es para la edificación de mis hermanos. Yo prefiero hablar 5 palabras que edifiquen a mis hermanos que 10,000 palabras muy bonitas en otra lengua expresando el poder del Espíritu Santo, pero que no edifiquen a mis hermanos. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar, para edificar, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahora, sin interpretación, las lenguas no pueden entenderse ni edificar a la iglesia. Y la última parte de esta sección, los versículos 20 al 25, podemos ver que sin entendimiento el Evangelio no puede convencer a los inconversos. Este principio de la necesidad del entendimiento también se aplica al Evangelio, al predicar el Evangelio. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué quiere decir Pablo? Aquí voy. Bueno, nosotros como creyentes, todos creemos que la palabra de Dios es importante, es necesario, tiene toda la autoridad de Dios. Bueno, estamos buscando la palabra de Dios para escucharla, para aplicarla en nuestras vidas. Nosotros creemos en la palabra, la revelación de Dios. Pero el inconverso, el que no cree, esa persona no cree en Dios. O dice que, bueno, yo no estoy convencido por Dios. Entonces, la señal que acompaña a la profecía, la señal milagrosa de hablar en lenguas, para los incrédulos, para que sepan que esta persona, este mensajero está hablando por Dios. La señal del don, la señal de hablar en lenguas es una señal, una autentificación de que esa persona estaba hablando por Dios. Entonces Pablo dice, las lenguas no son para los creyentes, sino a los incrédulos. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, ellos pueden escuchar personas hablando en lenguas,
Pero si ellos no entienden el mensaje, si no entienden lo que está pasando, entonces dice, van a decir que ustedes están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pablo dice, es necesario para predicar el Evangelio que haya entendimiento, que la persona que escuche el Evangelio entienda lo que está diciendo. Bueno, si yo digo, yo voy a la calle para predicar el Evangelio, y yo voy al centro y empiezo a predicar el Evangelio, pero en inglés, entonces eso no es de provecho para ninguna persona que no hable inglés. Ellos escuchan a un tipo, un extranjero, hablando en otra lengua, en otro idioma, pero ellos no entienden nada. Y creo que igual aplica a nuestras traducciones o versiones de la Biblia. Si tengo una traducción y no entiendo, pero estoy leyendo la Biblia, no entiendo las palabras, bueno, yo puedo leer una Biblia en otra lengua, una lengua completamente desconocida, y no me aprovecho nada de eso porque no hay entendimiento. Yo puedo memorizar versículos en otro idioma, eso no me aprovecho nada. No, eso no es de ningún valor para mí porque no hay entendimiento. Es necesario que entendamos las palabras, lo que está diciendo, para que sea edificante para nosotros. Entonces, en esa primera sección, Pablo dice que la profecía es superior a las lenguas, porque es necesario que el mensaje, el ministerio de los dones espirituales sea comprensible para edificar a la iglesia. En otras palabras, la revelación incomprensible no edifica a la iglesia, y así no cumple el propósito de los dones espirituales, el cual es edificar a la iglesia. Entonces Pablo dice, una persona hablando en lenguas en la iglesia en realidad no tiene mucho sentido. Entonces, es superior el don de la profecía porque esa persona está hablando por Dios, pero en una forma comprensible y así edifica a la iglesia. Entonces, hemos dicho que hay dos palabras claves del ministerio de los dones espirituales dentro de la iglesia. En primer lugar, es necesario que sea comprensible. En el segundo lugar, y la segunda sección de este capítulo, es necesario que el ministerio de los dones espirituales sea ordenado para que sea edificante en la iglesia. Y en esta sección, los versículos 26 al final del capítulo, tenemos cinco normas o 5 reglas que Pablo da para el culto de la iglesia. Bueno, él está hablando claramente, como dice, por ejemplo, en el versículo 26, que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces está hablando del momento en que la iglesia se reúna, se congregue. Entonces estamos hablando de normas para el culto. No estamos hablando de toda la vida cristiana, porque obviamente tenemos una vida fuera del culto, el culto del día domingo o el culto en el momento en que nos congreguemos, pero estamos hablando del culto. Y Pablo da 5 normas, 5 reglas para el culto. Dice en primer lugar, al final del versículo 26, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Primera regla, que todo en el culto se haga para la edificación de los hermanos. Igual, eso tiene que ver con el propósito de los dones espirituales, es para edificar a los hermanos. Entonces, no debemos incorporar elementos para entretenerse o para cualquier otra cosa. El propósito de todo lo que hagamos en el culto es la edificación de los hermanos. Cuando hablamos de la edificación, estamos hablando de apoyar o ayudar a los hermanos a seguir a Cristo, a ser en su santificación, a ser más como Cristo,
a obedecer la palabra de Dios más completamente. Todo en el culto debe ser para la edificación de los hermanos. En el versículo 27 tenemos una norma, una regla específicamente para el don de lenguas. Dice Pablo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La segunda norma que Pablo da para el culto de la iglesia de Jesucristo es que sean no más de 2 o 3 instancias de las lenguas en el culto y siempre que se interpreten. Dice que no es que toda la iglesia debe hablar en lenguas, eso no se hace. 2 o tal vez 3, pero no más que 3 instancias de las lenguas en el culto y siempre que se interpretan en todo momento. Y dice, y si no hay intérprete, si no hay una persona para traducir lo que está diciendo, esta persona que quiere hablar en lenguas en la iglesia debe callarse. Debe hablarse a sí mismo, debe orar en silencio a Dios, pero no debe hablar en el culto de la iglesia. Eso siempre me llama la atención, hermano, porque hay muchas iglesias hoy en día que dicen que están hablando en lenguas, dicen que hay una manifestación del Espíritu Santo en su iglesia y están hablando en lenguas, pero no siguen las instrucciones de la Biblia, la misma revelación que el Espíritu Santo inspiró cuando dice que en el capítulo 12 que no todos hablan en lenguas, que dice que no debe ser más que 2 o 3, y si no hay una traducción, si no hay una interpretación para que sea comprensible y edificante para la iglesia, los que hablan en lenguas deben callarse. Así dice el Espíritu Santo. En primer lugar, que todo sea para edificación. En segundo lugar, tiene que ver con el don de lenguas. No más de 2 o 3 instancias y siempre con una traducción para que sea comprensible y para que sea edificante. La tercera norma tiene que ver con la profecía. Versículo 29 dice, asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás, los otros profetas, juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro profeta, que estuviere sentado, cae el primero, porque podáis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hablando de la profecía, Pablo dice en la iglesia en Corinto que las instancias de profecía en el culto sean uno por uno, para edificar a todos. De nuevo, la meta es que sea comprensible para edificar a todos. Dice que los profetas deben hablar uno por uno y los otros escuchen y juzguen. Es decir, que los otros profetas están autentificando, validando, están diciendo lo que él está diciendo es de Dios. Yo también, de parte de Dios, tiene la revelación que es la verdad. Y dice que eso es para que uno por uno, para que todos puedan escuchar, todos puedan aprender, todos puedan ser edificados. De nuevo, el propósito es que sea comprensible para edificar a todos. La cuarta dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, hablando, creo que en el mismo contexto de lenguas y profecía, dice Pablo que las mujeres no hablan en lenguas ni profetizan en el culto. Bueno, sabemos del capítulo 11 que hablaba de las hermanas profetizando y orando en privado
porque estaba hablando de su necesidad de cubrir su cabeza. Sabemos que ellos sí podían profetizar y hablar en privado, pero dice, en el culto las mujeres no deben hablar en lenguas ni profetizar. Cuando dice que ellos caen en la iglesia, no está diciendo que no pueden decir o no pueden hacer la pregunta, ¿y dónde está el baño? No está hablando que no puedan hablar, pero está hablando en el contexto de hablar en una forma autoritaria, hablando por Dios a través del don de lenguas y el don de la profecía. Y igual dijo lo mismo a los que estaban hablando en lenguas. Dice, si no hay intérprete, si no hay traductor, entonces esa persona cae en la iglesia. Y igual a las mujeres, entendiendo que fueran mujeres que hablaran en lenguas, pero dice que en la iglesia, en el culto, no. Porque en el culto esa persona está hablando en una forma autoritaria, hablando por Dios, y Pablo dice que no es permitido. Creo que puede ser un poco difícil de entender, pero por lo menos podemos entender que está dentro del contexto de las lenguas y la profecía. Y tenemos una regla más al final, versículo 39, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La última norma es que todo en el culto se haga con decoro y orden. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Dios no es un Dios desordenado, pero es un Dios de decoro y orden. Y por eso debe ser un orden, debe ser una reverencia, pensando en los demás con amor, cómo puedo edificar a mis hermanos y no qué quiero hacer yo y cuáles son mis propósitos, mis deseos para el culto. Bueno, como dije antes, siempre me llama la atención que hay muchas iglesias que creen que el Espíritu Santo se manifieste en su iglesia a través del don de lenguas o de la profecía. Pero estas iglesias no están cumpliendo con lo que Dios sí ha revelado en su palabra, en la Biblia. Que hay más instancias de lenguas, que hay personas que están hablando sin interpretación, traducción, que muchas personas están profetizando, entre comillas, que las mujeres están participando en este ministerio que la Biblia claramente dice que no debe ser, y que no es un culto decoroso o ordenado. Bueno, no es posible decir, bueno, yo voy yo quiero ver la manifestación del Espíritu Santo, pero en una forma desobediente a la misma palabra que el Espíritu Santo reveló y inspiró en la Biblia. Y de hecho, Pablo dice dentro de este pasaje, él dice, ¿y si alguien no quiere cumplir con las normas de Pablo? Tal vez podemos decir que, bueno, Pablo lo escribió hace 2000 años y no entiende las realidades de hoy. O podemos decir, y creo que eso más probable, que una persona diga, bueno, pero el Espíritu Santo me habló a mí y me dio otras instrucciones. Y bueno, Dios me habló, el Espíritu Santo me habló y yo tengo la autorización de desobedecer las normas de Pablo para el culto de la iglesia. ¿Y qué debemos decir? ¿Cómo debemos responder? Versículo 36 dice Pablo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Creo que es en una forma muy sarcástica diciendo, bueno, ustedes, los corintios, son los únicos que han recibido la revelación de Dios. ¿Ustedes son los únicos que están predicando el Evangelio de Dios? Obviamente no. Y Dios es un Dios coherente, consistente, que no va a decir a una iglesia algo y a otra iglesia otra cosa. Entonces, no, Dios es consistente, siempre dice lo mismo, Dios es verdad. Pablo dice,
Y si alguien no quiere cumplir con estas normas, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Palabras muy fuertes, pero Pablo dice que si tú te crees que eres profeta, si tú te crees que hablas por Dios, entonces sí o sí reconocerás que estas palabras, estas normas que yo estoy dando para el culto de la iglesia, estas cosas son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. No se puede decir, bueno, Dios me habló y me dio otra instrucción. No, Pablo dice como apóstol de Jesucristo, que tiene toda la autoridad de Jesucristo hablando por él. Él dice, estas normas son mandamientos del Señor. No hay otra manera de evitar, de obedecer estos mandamientos diciendo, bueno, pero el Espíritu Santo me habló, me dijo que hiciera otra cosa. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y el versículo 38 dice, mas el que ignore. Mejor traducción, la Nueva Versión Internacional dice, y si no lo reconoce, si una persona no reconoce que lo que estoy escribiendo son mandamientos del Señor, tampoco él será reconocido. Si hay una persona en la iglesia en Corinto que dice, bueno, pero el Espíritu Santo me habló, me dijo que hiciéramos algo distinto de lo que Pablo había escrito, dice, esa persona no debe ser reconocida como profeta de Dios. Esta persona no está hablando por Dios. No es posible que otra revelación llegue de Dios diciendo el opuesto de lo que Pablo había dicho. Entonces, hermanos, no es posible decir, bueno, nosotros estamos experimentando una manifestación del Espíritu Santo, pero algo que está en contra de lo que el Espíritu Santo mismo inspiró en las palabras de Pablo en esta epístola de 1 de Corintios. También debemos entender que este tema de hablar en lenguas no es un tema central o fundamental en el Nuevo Testamento. Hay 3 instancias en el libro de Hechos, capítulo 2, 10, 19 creo, y también este pasaje en 1 de Corintios. Y fuera de estos pasajes no habla la Biblia del don de lenguas. Entonces, no es algo importante, central para la vida cristiana. Más importante, Pablo dice, es el amor. El amor permanece. El amor es superior. Debemos enfocarnos en el amor y edificar a nuestros hermanos. Y de hecho, pensando en estas normas, debemos pensar en la edificación y para que todo lo que hagamos en el culto sea para edificación. Y no solamente para los que están planificando el culto, pero para todos nosotros. Nosotros debemos llegar al culto, sea presencial, sea virtual, en ese momento no con la actitud ¿y ustedes qué van a hacer para mí hoy día? ¿Y cómo me van a edificar? ¿Cómo me van a ayudar? Y al final, si no recibo algo de edificación, bueno, fue un culto muy fome porque, bueno, no fui edificado. Pero nosotros debemos llegar al culto diciendo, ¿y cómo puedo amar a mis hermanos? ¿Cómo puedo edificar a mis hermanos? Y todo lo que hago y mis actitudes y mis palabras en el culto, en el momento de congregarnos, sea presencial, sea virtual, debe ser para la edificación de los hermanos. Y todo lo que se hace debe ser con decoro y orden. Porque creo que la segunda sección de este capítulo nos enseña que el ejercicio desordenado de los dones espirituales no edifica la iglesia y no representa bien a Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios quiere que hagamos todo decentemente y con orden. Entonces, en este capítulo, el capítulo 14, Pablo resume y concluye su enseñanza, su respuesta a los Corintios en cuanto a los dones espirituales,
Dice que es necesario que el ministerio de los dones espirituales sea comprensible y ordenado para que sea edificante para la iglesia. Y creo que para resumir este capítulo y también resumir esta sección, los capítulos 12 al 14, podemos decir que debemos buscar las instancias de máxima edificación para nuestros hermanos. Es una expresión de nuestro amor, el amor de Dios que está a través de nosotros, que demostramos a través de nosotros en nuestras vidas a nuestros hermanos. Busquemos las instancias de máxima edificación para nuestros hermanos. Hay cosas que podamos hacer. Por ejemplo, Pablo dice que muchos de los corintios querían hablar en lenguas. Y dice, bueno, puede ser, pero más importante, que edifiquen a sus hermanos. Entonces, busquen la cosa, prefieran las cosas que edifiquen más a sus hermanos. Y nosotros lo mismo. Debemos buscar instancias para edificar a nuestros hermanos, de máxima edificación, haciéndonos la pregunta, ¿y cómo puedo brindar máxima edificación a mis hermanos? ¿Cómo pueda Dios obrar en mi vida para que sea de edificación para mis hermanos? Para llevarlos más a Cristo, para que sean más como Cristo, para que sigan más la palabra de Dios y sean más como Cristo. En cuanto a los dones espirituales y en cuanto a toda la vida de la iglesia, busquemos las instancias de máxima edificación para nuestros hermanos.